Bien, ya estamos de regreso para conversar acerca de lo que habíamos comentado. 27.000 licencias médicas con más de 60 días de atraso. Solo es lo que mantiene la Compin Metropolitana de Calle Moneda. Escuchábamos el reportaje de María José Montero, una mujer desesperada, con una enfermedad que se había generado a partir de un accidente vascular. Lloraba frente al ministro Jaime Mañalich porque no se le pagaba su licencia médica. Queremos profundizar en lo que está pasando en el Compin y estamos precisamente en el estudio con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para entrar en detalles. Subsecretaria, gracias por acompañarnos y venir a nuestros estudios. Gracias, Lina, por invitarme. Buenos días, doctora. Bueno, vamos a hablar de eso también y de la influenza y lo que viene. Así es. Pero hay varios temas. En primer lugar, respecto de lo que está pasando en el Compin, doctora, entendemos que decíamos figurativamente que se hizo una especie de radiografía con un reportaje que tiramos el lunes y ahora viene el momento de la cirugía mayor. Quería preguntarle cuál va a ser la profundidad de la intervención en el Compin, si se va a atender esta crisis, si va a quedar ahí o si definitivamente se va a atacar esto en el fondo, porque no es nuevo, se arrastra por años, pero esto tiene que parar. Bueno, efectivamente, nosotros de hecho hace un año, un poco más de un año cuando conocimos la situación de la Compin y la verdad que era dramática. Habían cientos de miles de licencias pendientes, cientos de miles. De repente los números salían, 400.000, 450.000 y en ese minuto dijimos tenemos que tomar el toro por las astas y varias etapas. Lo primero fue reducir los tiempos de pago, tenemos que decir de resolución más que de pago, porque no todas las licencias que resuelve la Compin van a ser pagadas, pero resolver los tiempos de resolución. ¿Por qué? Porque los tiempos de resolución eran 80, 90 días y comenzamos rápidamente con una cirugía mayor hace un año, implementando tecnología principalmente y gestión. ¿En qué sentido? Vimos que los obstáculos, como lo vemos hoy día en la Compin Moneda, está radicado principalmente en la Contraloría Médica y en el cálculo del subsidio, y eso se hacía todo a mano. Se había comenzado con el inicio de la licencia médica electrónica, que permite que los procesos sean más rápidos, que sean evidentemente agilizados, porque esta licencia electrónica llega automáticamente al empleador y de ahí a la Compin. Teníamos un 30% de licencias médicas electrónicas cuando llegamos. Hoy día ya tenemos más de un 70% de licencias médicas electrónicas. Eso es un gran logro. ¿Y qué ha permitido eso? También con inteligencia artificial, con tecnología, que hoy día que la mayoría de las licencias médicas se resuelvan en 30 días. ¿Nos puede explicar, perdona Gerson, sí, pero es que necesito entender, subsecretaria, cómo llegamos a un punto en que ustedes se encuentran con estas 400.000 o más de 400.000 licencias guardadas en cajones, que era lo que señalaba en su momento la Seremi de Salud, Rosa Ollarse, que con eso se habían encontrado. El gobierno pasado respondió, porque de alguna manera sintieron que les estaban ustedes cargando el muerto a ellos. Pero lo que yo quiero entender, cómo llegamos a este punto, independientemente de quién es el responsable, porque aquí hay un Estado de Chile. Pasen los gobiernos, el Estado tiene que proveer a sus ciudadanos, ¿no es cierto?, una atención de salud digna. Y esto es indigno. Es indigno que una persona que está con una enfermedad grave no se le pague su licencia médica. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos explicar el punto al que llegamos? Bueno, la verdad que es una crisis dramática. Esto es una crisis y por eso nosotros hablamos de una cirugía mayor. Esto evidentemente es una institucionalidad que la verdad que se dejó de lado, podemos decir, es una institucionalidad que ya está obsoleta. La institucionalidad, cómo funciona hoy día, es compleja, es tremendamente compleja. La verdad que la cantidad de licencias médicas ha aumentado, se ha duplicado en los últimos 10 años y nos parece que es fundamental tomar medidas urgentes, es fundamental en el mediano plazo, en el largo plazo y también cambiar la institucionalidad. Eso es evidente y también lo que estamos trabajando. Estoy hablando de la institucionalidad de un aspecto legal, ¿ya? Porque hay temas que son muy importantes. Hoy día hay dos focos que tenemos que hacer. Uno, enfocarnos en las personas, en los usuarios, que reciban una atención digna y aquellas personas que están de verdad enfermas reciban el pago en los tiempos que les corresponde. Eso es fundamental. Pero también hay otro foco que es muy importante, que es resguardar los recursos del Estado. Tenemos que decir que estos son recursos públicos y es por eso que tenemos que ser tremendamente rigurosos en el control de la emisión de las licencias médicas. Sí, hay un tema de emisión también, porque evidentemente hay cosas que tienen que ver con eficiencia, con modernización, con contrato, pero también a propósito del cuidado de los recursos, porque acá chocan dos visiones o dos fenómenos que son
muchas veces no son complementarios, porque por vía administrativa se está evaluando la salud de una persona. Entonces, eso es complicado, ¿no? Desde el punto de vista de la misión. Por cuidar los recursos muchas veces pagan justos por pecadores. No, la verdad que no es vía administrativa. Un funcionario que rechaza la licencia es vía administrativa. No, lo que está, a ver, de partida primero que nada, para entender la CONPIN, hay médicos que son contralores, ¿ya? Llega la licencia médica a la CONPIN, una licencia médica que la emitió un médico, un doctor. Esta licencia médica es evaluada por un médico contralor, un médico que dice: un paciente, ¿cierto?, tiene tales características, le dan tantos días de licencia, y hay reglamentos, hay protocolos, hay guías clínicas que dice una licencia médica, por ejemplo, por una bronquitis obstructiva. Yo soy pediatra, así que lo tengo muy claro. Pero muchas veces el funcionario que está en el mesón, no, es que le falta este documento, le falta este documento. Hay también una responsabilidad de empleadora, porque muchos de los retrasos se deben precisamente a que el empleador no manda la documentación respectiva, pero muchas veces no se le pide la documentación. Bueno, efectivamente, el proceso por eso es bien complejo. El proceso, los que tienen que hacer llegar los documentos es el empleador, no el paciente. El empleador es el que tiene que hacer llevar la licencia en primera instancia. Porque ya no es automático, subsecretaria. Las licencias médicas electrónicas. Exacto. Si el médico emite una licencia médica electrónica, y ese empleador está adscrito a la licencia médica electrónica, tiene que estar el empleador adscrito. Correcto. Y eso es súper importante porque aquí los empleadores tienen que adscribirse para que el proceso sea más rápido. No es obligatorio. No es obligatorio, es voluntario. Entonces, el empleador, todos podemos ser empleadores. Si yo tengo una persona que trabaja en mi casa y le dan una licencia médica, yo me puedo adscribir a la licencia médica electrónica. Es fácil, es gratuito. No tiene costo. No tiene también costo. para los trabajadores de casa particular. Para cualquier persona que tenga qué interesante saberlo. Cualquier persona individual que tenga un trabajador en su casa o una microempresa, cualquiera puede adscribirse, cualquier persona que sea empleador. Entonces, el médico emite la licencia médica, esa licencia médica llega al empleador. Si el empleador está adscrito, llega vía, ¿no es cierto?, digital, que es automática. El empleador inmediatamente tiene que tomar esa licencia médica y sabe el empleador cuáles son los documentos, que son dos. Primero que nada el contrato y segundo las cotizaciones. El empleador tiene que hacer llegar esos antecedentes y por supuesto que la licencia médica al CONPIN. Esa licencia médica llega al CONPIN. Estamos hablando de FONASA, estoy hablando de FONASA, sí. no quiero entrar en la ISA, estoy hablando de pacientes FONASA, que son los 14 millones de chilenos. Esa licencia médica llega al CONPIN, llega con los antecedentes correspondientes y llega al médico contralor. Si no llegan completos los antecedentes, el contralor, bueno, se le piden los antecedentes, no llegan al completo y se le dice a la persona, se le manda ya sea vía mail o teléfono, lo que haya dejado registrado, al paciente y al empleador, usted tiene que llegar y hacer llegar estos antecedentes. Y ahí se produjo, perdone, subsecretaria, estamos hablando con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, ahí se produce, diría usted, o se produjo en el pasado, esperemos que eso cambie, el nudo que hizo que muchas de estas licencias fueran quedando ahí detenidas. Ahí se produce uno de los nudos, porque los contralores, a veces cuando faltan antecedentes de contrato, perdón, lo sigue autorizando, pero en el cálculo del subsidio es donde se produce el obstáculo para pagar la licencia. El médico contralor entra a la licencia médica, a la Contraloría Médica, evalúa que los antecedentes médicos sean acuerdo a la licencia médica, ¿cierto? Un paciente que tiene un resfrío común, estoy diciendo exagerado, no le puede poner un mes, por cierto. Obviamente esa licencia médica hay que reducirla. El médico contralor autoriza la licencia médica y después pasa el cálculo del subsidio. ¿Cuánto le voy a pagar a esta persona? Y es ahí donde se produce el obstáculo si los antecedentes de contrato o los antecedentes de ¿cómo se llama? De las cotizaciones no han llegado. Claro, porque ahí se produce otro problema, que el enfermo, el paciente, se transforma en su propio ejecutivo, que empieza a pedir los antecedentes, que empieza a ir de forma recurrente a la oficina del CONPIN. Por una desidia muchas veces, o falta de información, o falta de movilización del empleador. Y lo que hace muchas veces el CONPIN lo archiva, y ahí queda. Pero es que yo quiero agregar otro punto. También una responsabilidad sí, así hay. Somos muchos los responsables en esto. Me refiero como CONPIN, como Estado.
tenemos una responsabilidad, obviamente, en la gestión, en la información. Y sobre todo, subsecretaria, la falta de modernización, porque yo misma he ido a gestionar la licencia de la trabajadora de casa particular que trabaja conmigo, y yo me doy cuenta, subsecretaria, le digo derechamente, que estamos como en los tiempos de los 70, de los 60, o sea, un atraso, todo a mano. Yo pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no se invirtió más? O sea, porque me imagino que eso también forma parte de los nudos del sistema. Bueno, efectivamente, yo por eso quería decirle que el año pasado nosotros hemos iniciado un proceso de transformación, que todo el tema tecnológico lleva su tiempo. El año pasado, rápidamente, comenzamos con el tema de incorporar la inteligencia artificial a la Contraloría Médica. La Contraloría Médica recibe, ¿no es cierto?, esto, y ahí se le colocó inteligencia artificial, que significa que hay como un software que ejecuta según cómo ejecuta un médico contralor. Autoriza las licencias médicas un porcentaje de acuerdo a ciertos patrones, y hay otras que dice, estas tienen que ser evaluadas por un contralor médico, ¿no es cierto? Del 100%, un 30-40% las autoriza las redes neuronales y las otras las ve el contralor médico. Ese proceso hoy día se ha agilizado muchísimo, y por eso hemos reducido los tiempos de 80-90 días a 30 días en promedio. ¿Para pagar, dice usted? Para resolver. La Compin no paga. Hay que importante decir que la Compin no... ¿Quién paga? Aquí paga de varias maneras. Uno, las cajas, ¿cierto? Las cajas de compensación. La Compin resuelve, dice, autoriza el contralor médico, autoriza el subsidio, y después las cajas pagan la mayoría de las licencias médicas. Pero las cajas son bien rápidas para pagar, así que no, las licencias públicas, ¿no es cierto?, son por reembolso, el profesional recibe su. Hay unas pocas que paga la Compin, que son las de pago directo, que se llama, que son las que no pagan las cajas. Ahora, pero no está en el pago el obstáculo está en todo el proceso. Entonces, por eso me voy al tema de la gestión. Y después lo que incorporamos también fue el cálculo automático del subsidio. Hace un año el cálculo se hacía a mano, como dijo usted. A mano, llegaban los papelitos, las cotizaciones, se empezaba a sumar, a restar, esto es un bono, esto es aquí, esto es allá. Hoy día, con tecnología, con información, que hemos trabajado mucho con FONASA, con la Suceso, esto quiero decir que no solamente el Ministerio de Salud, hemos trabajado fuertemente con la Suceso, con FONASA, con el Ministerio del Trabajo, para poder desarrollar, y hoy día un porcentaje importante de las licencias se está haciendo por cálculo automático. Esto ha permitido que el proceso de la mayoría de las licencias, estoy hablando de la mayoría, porque siempre quedan las más complejas, se estén tramitando en 30 días y pagando, por lo que hemos sabido por las cajas y el pago directo, en 32-33 días. Estamos hablando de hoy día entran a la Compin alrededor de 200.000 licencias mensuales. Estamos hablando más, porque son más de 4 millones de licencias al año. Pero hay un porcentaje de licencias que son las más complejas. ¿Cuáles son las más complejas? Cuando ya le empiezan a pedir antecedentes. Por ejemplo, ¿quién pide los antecedentes? Le quiero ir. Entonces estamos en este es el proceso de la licencia médica. Llega la Compin, es segunda o tercera licencia médica, ¿cierto? El médico de la Compin dice, yo necesito saber si este paciente que el doctor me dice que tiene un lumbago, no quiero poner ninguna situación particular, pero hay caso, de verdad yo quiero certificar que es un lumbago. Y le pide un certificado del doctor. Y ahí empieza también un obstáculo en la Contraloría Médica, cuando los contralores médicos empiezan a pedir antecedentes médicos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí el paciente pasa a ser su propio gestor, y ahí se producen algunas trabas. Claro, una persona con lumbago, si efectivamente tiene lumbago, imagínate, está yendo para allá para acá con trámite, entonces hay algo que resolver, no sé cómo. Porque o las licencias psiquiátricas también, las licencias psiquiátricas. Yo quiero decir, que se van extendiendo en el tiempo. Los dos grupos de licencias más complejas y donde son mayor el número son las traumatológicas y las de salud mental. Claro, pero las de salud mental es donde más fraude se produce también, ¿o no? La de salud mental es donde es más difícil saber si es una licencia verídica o no, porque a mí me dicen que yo tengo una depresión, estoy por 15 días. Nosotros tenemos ya en el Ministerio Público, tenemos alrededor de 50 médicos, ¿no es cierto?, que nosotros hemos pedido investigación por posible fraude de licencias médicas. Estamos hablando de médicos que están emitiendo 4.000, 5.000 licencias al año. Si uno hace el cálculo, significaría que un doctor tendría que estar emitiendo una licencia cada 15 minutos. Pero qué tremendo en 8 horas eso, de trabajo. Entonces,
y nosotros hemos hecho los cálculos. ¿Y no está ahí el foco? ¿Perseguir a esos doctores? Estamos en Y ese no, foco. ya. Bueno, ahí estamos en el foco también. Entonces, estamos paralelamente. Hoy hay un foco penal ahí. Hay un foco, pero hoy día las competencias que tiene la CONPIN, solamente es decirle a un doctor que nosotros sospechamos, es que no más de 15 días usted le podemos vender. Subsecretaria, para cerrar este punto y pasar a lo último, que se nos acaba el tiempo, Sí. Entonces, estamos diciendo que usted asegura Ajá. que se bajaron de 90 días a 30 días el tiempo para resolver La mayoría. la mayoría, y que estos 27.000 o sea, ¿usted le puede asegurar al país hoy día que este problema se va a resolver? Absolutamente. Yo me hago responsable porque yo he seguido el tema desde el día 1, me he hecho responsable de este tema desde que asumimos. A mí personalmente me lo pidió el presidente Piñera, que la CONPIN era un tema que de verdad le vamos a cambiar la cara a la CONPIN. La CONPIN Moneda particularmente, como Ministerio de Salud, como Subsecretaría de Salud Pública, es la que nosotros hemos intervenido, porque esto depende de la Seremía. Nosotros le hemos intervenido, no queremos intervenir todas las CONPIN del país, porque claramente las Seremis tienen su responsabilidad en cada una de ellas, pero hemos intervenido para resolver este problema, porque aquí son personas, cada una de ellas son personas, y es a ella que le vamos a dar una respuesta, y que de aquí al 15 de julio, todas esas personas que están esperando en forma atrasada su licencia médica, se las vamos a resolver. No todas las vamos a pagar. Yo no puedo responsabilizarme que se van a pagar porque hay que analizarla. Pero sí vamos a darle la respuesta a las 27.000 personas que están esperando. Doctora, una breve reflexión sobre el proceso de vacunación de la influenza. Sabemos que faltan informes técnicos para hacer una evaluación más completa, pero ya salió el tema de la vacunación universal. ¿Cómo lo percibe usted el fenómeno? Porque se ha ido aumentando los grupos de riesgo a medida que avanzan los años por la mutación del Efectivamente, virus. nosotros estuvimos conversando con respecto al tema. Los grupos de riesgo se han ido aumentando en función de lo que ha pasado en la epidemiología del país. Cómo se ha ido comportando el virus, cuáles son los grupos que han tenido más riesgo. Hoy día ya hemos terminado la campaña. El CADEI, que es la Comisión de Inmunizaciones y Vacunación del Ministerio de Salud, es quien hace un análisis de la situación y cómo se comportó el virus, cuáles fueron los grupos de riesgo, cuáles fueron los problemas de salud grave que hemos tenido, y nos hace una propuesta para, evidentemente, tomar las decisiones para el próximo año. Y ahora viene el sincicial. Se acaba la influenza y yo creo que es más importante. Sí. Porque afecta a los más chiquititos, a las más guaguitas. Así es. Hemos visto que el virus respiratorio sincicial está aumentando en forma muy importante, y es ahí donde tenemos que tomar todas las medidas preventivas, sobre todo los más chiquititos, que es a quienes más afecta. No hay vacuna. No hay vacuna. Así es. Prevención. Subsecretaria de Salud, Paula Daza, muchísimas gracias por habernos Muchas gracias, acompañado esta doctora. mañana.